Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos, amigos todos. Sentaros, por favor. Bueno, yo voy a ser breve. Como ya sabéis, estamos en la Escuela Municipal de Música de Antequera. Esta es la sala ESMA, sala de conciertos, sala de proyectos culturales, no solo musicales, de todo tipo. Y quizás este es el primero que hacemos que no es musical y queremos hacer muchísimos más, ¿no? Bien, quien tiene que hablar son ellos. Parece que está en el sillón de Risto. Pero es el sillón del resto. Bien. Bueno, os presento su tercer trabajo, Juanjo Álvarez, ahora os contará alguna cosilla más, Pepe Alba, que nos contará también algunas cositas, y estamos encantados de que estéis aquí en la sala ESMA para presentar este gran trabajo que has hecho, Juanjo. Muchísimas gracias a todos por venir. Un pequeño, cuando terminemos, nos tomamos los canapés que han quedado. No se van a quedar ahí. Gracias por venir, gracias. Os dejamos con Juanjo y con Pepe. Había sido un rescate glorioso, militarmente preciso, humanamente arriesgado, adrenalina de altísimo montaje. Hace calor bajo el capote militar. Por primera vez desde que huyó de la celda, tiene un respiro. Así que tras haber conocido al hombre que lo había planeado y lo había llevado a cabo, y que ahora operaba para Perón, pagando el favor de acogerlo en Argentina, se veía a sí mismo. El derrotado Scorzeny, peinado hacia atrás a la perfección. Derrotado nazi, elegante y perfumado triunfador en Buenos Aires. Bueno, muy buenas noches. Como ya ha comentado Joaquín, yo soy Pepe Alba, vengo en representación de Ex Libri, de la editorial Ex Libri. Forma parte del grupo de ICE Editorial y bueno, veníamos a presentar la tercera obra aquí de nuestro gran amigo ya, Juanjo. Él tenía muchísimas ganas de volver a escribir un libro y pasar su pensamiento a todo el personal y nos planteó volver a editar con nosotros. Para nosotros, en cuanto nos lo planteó, es todo un honor y bueno, solo decir que nos ha encantado todo el trabajo y todo lo que hemos hecho para llegar a este fin, a Habanera para un condecito. Una hermosa criolla, de hablar cadencioso y arrullador, de languideces seductoras, de corazón tierno y pasiones violentas, depositó el espléndido tesoro de su belleza en la hamaca indolente. Y ante el tenue vaivén que le originaba el aire de su abanico, cerró los ojos, como si quisiera realizar un eclipse de sol. Y lanzando una cascada de suspiros, quedó dormida profundamente. Aquellos suspiros fueron la primera habanera. Una hermosa criolla, de hablar cadencioso y arrullador, de languideces seductoras, de corazón tierno y pasiones violentas, depositó el espléndido tesoro de su belleza en la hamaca indolente. Bueno, pues entramos en materia y le preguntamos a Juanjo, bueno, si quieres decir unas palabras. Vale, pues antes de nada preguntarte pues por este nombre tan curioso, ¿por qué
habanera para un condecito? Bueno, pues la verdad es que los que me conocéis sabéis que la música tiene mucho protagonismo en mi vida, ¿no? Y en la primera novela pues era el tango, en la segunda era el blues y ahora pues es una habanera, ¿no? Así que yo espero que hasta que me jubile siga haciendo novelas con títulos de música, ¿no? Entonces lo intentaré toda mi vida. Esta era simplemente porque cuando yo estudiaba en Santiago tenía un amigo que tenía muchas cintas de la Deutsche Grammophon, que era un sonido increíble. Él tenía pasta, claro. Entonces me prestaba las cintas y yo escuchaba. Y entonces me prestaba música y yo recuerdo escuchar el bolero de Ravel con la orquesta, era increíble, pero en la cara B de aquella cinta venía una pieza muy sencilla, muy humilde, muy simple con el piano, que se llamaba Pavana para una infanta difunta. Y por lo visto los grandes maestros dicen o decían que era una pieza menor, que era una cosa un poco... Y la verdad es que a mí no me parecía una pieza menor, ¿no? Posiblemente me gustaba tanto que no hacía más que rebobinar aquella cinta y escucharla continuamente, ¿no? Y bueno, lo de Pavana para una infanta difunta viene quizá de Padua, de Padovana, en fin, hay muchas teorías sobre el tema, pero a mí me sonaba mucho a Habana, ¿no? Una Pavana para una infanta difunta, y me hizo mucha gracia el título y yo me he permitido tomarlo prestado para esta novela, ¿no? ¿Y por qué lo de habanera? Y habanera para un condecito. Bueno, pues lo del condecito es quizá porque mi amigo Pedro, que está por ahí, también me lo dijo, me recuerda mucho al Principito, ¿no? Pero bueno, poco a poco, cuando vayamos entrando en materia, vamos a ver por qué el condecito, pues quiero que os recuerde un poco al Principito, ¿no? Nos ha quedado claro un poco de dónde viene el nombre, pero nos gustaría saber un poco también por qué has elegido una habanera como música de fondo para este evento y como parte del nombre. No sé si tiene algo que ver con la novela. Sí, desde luego. La habanera es una canción triste, ¿no? Y en sí contiene pues todo el ser de Cuba. Eso quiere decir que para los europeos Cuba encierra en sí misma esa tierra por conquistar, esa tierra lejana, esa tierra imaginaria que uno quiere conquistar siempre, ¿no? Y a la que uno se da en busca de la aventura, ¿no? Forma parte del imaginario de ese colectivo al que nos volcamos a veces como conquistadores, ¿no? Y a los españoles, pues Cuba nos trae ese recuerdo, nos trae el recuerdo de la tierra lejana y por conquistar todavía. Lo cierto es que el Caribe nos volvió locos un poco a todos los españoles, ¿no? Desde la época de la conquista, después cuando se formaron allí las colonias, luego cuando se independizaron, los grandes industriales que regresaron a España se preocuparon de alimentar en sus hijos la añoranza por aquella tierra, el deseo de recuperarla, algo que sigue todavía en la mente de todas esas personas, pero no solamente de ellos, sino también de los soldados, de los empresarios, de todo el mundo tiene ese recuerdo inspirador y añadidor de La Habana, ¿no? Así que, incluso, bueno, en la historia actual, en el siglo XX, pues ya sabéis, ¿no? La mitad de la gente quiere a Cuba, la otra mitad no la quiere, y todo se representa en historias, por ejemplo, como Chucho Valdés y su padre, ¿no? O sea, su padre tiene que irse de Cuba, vivía en Suecia, pero su hijo mantenía viva la llama en Cuba, y la propia familia de artistas separada por la distancia, ¿no? Así que La Habanera es una canción triste, es una canción de ida y vuelta, es una canción triste para los que se han ido y no han vuelto nunca, para los que estando aquí queriendo irse no han podido ir nunca, y los que yéndose se han quedado por el camino y no han podido regresar, ¿no? Así que La Habanera es siempre muy inspiradora. Por ejemplo, a mis padres, me acuerdo, les encantaba, y ellos no pudieron ir a Cuba nunca, pero la cantaban en el coro, ¿no? Así que en mí está La Habanera desde que nací casi. Hablando un poco ahora sobre... nos ha quedado un poco claro el nombre, la música, bueno, y ahora el protagonista de esta historia, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, muchas cosas. Gorgonio Colinas es el protagonista de mi primera novela, ¿no? Es un tipo que en aquel entonces, en la primera tenía pues 30 años, un tipo que se va a Argentina porque, en fin, Alfonso XIII le manda allí a una misión, un tipo que trabaja para el Ministerio de Información, es marino, pero trabaja para el Ministerio de Información. La cuestión es que ahora, en la novela presente, pues ya le han pasado 30 años, es un tío que ya tiene 60 años, se encuentra al cabo de la vida, un tipo que ha vivido siempre abnegado por el servicio militar, se niega incluso a crear una vida familiar porque el servicio le obliga a esa abnegación y a ese servicio continuo, y se cansa, ¿no?
uno a los 60 años pues ya tiene ciertas libertades, se puede tomar ciertos lujos, ¿no? Y se cansa. Entonces toma decisiones propias. Ya las había tomado antes, porque en Cuba, cuando tenía 30 años, había descubierto parte de una historia de su familia que le trastoca, le cambia el pensamiento, le da vuelta a un chip. Pero cuando llega a los 60 años, él ya había tomado la decisión de operar por su cuenta, ¿no? De trabajar por su cuenta, independientemente de lo que le ordenaran. Por ejemplo, él trabajaba en la Embajada de Buenos Aires, la Embajada Española en Buenos Aires, era militar, agregado militar, tiene que deberse al funcionariado franquista, pero él, al mismo tiempo, en forma secreta, pues trabajaba para asistir a los refugiados republicanos que llegaban a Buenos Aires en condiciones lamentabilísimas, la mayoría, ¿no? Entonces él pues no podía sustraerse a esa necesidad de cooperar, a la necesidad de ayudar, independientemente de que tuviera fidelidades o de que tuviera banderas dentro de su corazón, ¿no? Él tenía que darse cuenta de que la vida son personas, no banderas, ¿no? Y él pues actuaba de esa forma, ¿no? Entonces, claro, lo último en lo que él cae, de lo último que se da cuenta es de que a veces la caridad empieza por uno mismo, ¿verdad? Entonces él se da cuenta de que a los 60 años nunca se había otorgado a sí mismo nada. Y decide cantarse una habanera a sí mismo, ¿no? Bueno, ahora empezamos con las curiosidades de la novela, ¿no? Porque en la edición hemos visto algunas cosas un poco que se salen fuera de esta historia que nos ha contado hasta ahora, porque, por ejemplo, hay una gran cantidad de referencias a Fangio. No sé si conocíais a Fangio, que era un piloto de carreras automovilísticas y tal. Y también, aparte de a Fangio, a coches. ¿A qué se refiere esto en la novela? Yo voy a preguntar a Joaquín cuántas horas tenemos para hacer esto. Mi hermana me conoce, mi primo Juan también me conoce, sabe que los coches es una cosa que me apasiona desde pequeño. Yo dije coche antes que papá o mamá, ¿no? Yo quería hacer una novela realmente sobre el automovilismo, yo quería hacer una novela sobre Fangio. Pero, claro, cuando empecé a escribir me di cuenta de que a medida que me documentaba sobre Fangio, me iba dando cuenta de que me iba enterrando cada vez más en el friquismo, ¿no? Empiezas a contar cosas, empiezas a elaborar historias y te das cuenta de que corres el riesgo de convertirte en un friki. Entonces, mira, yo alguna vez me he metido en un coche con un casco, con otros y tal, y los que hemos ido de copilotos alguna vez o de pilotos, reconocemos que hay ciertos momentos cuando corres en los que te das cuenta de que la velocidad tiene algo de droga, ¿no? La velocidad tiene algo de droga inexplicable. Lo digo porque, hay un momento en el que la droga, esa droga empieza a funcionar, pero tú tienes que mantener el control. Hay un momento en que si tú no controlas esa velocidad es cuando te la pegas, ¿no? Pasas del momento ese del control al momento de la excitación y ahí es cuando ya... Entonces el copiloto se da cuenta de que este ya no marca la frenada, de que ya no frena bien, de que ya no controla la velocidad y que tú le cantas tercera y él pasa en cuarta, ¿no? Y es cuando le pegas con la libreta en la cabeza y le dices, tíos, que me bajo, ¿no? Entonces, ese momento de agarrotamiento es cuando yo me daba cuenta de que no podía someter al público a eso, ¿no? Yo estaba escribiendo, a lo mejor se me va la pinza escribiendo mucho sobre Fangio, sin darme cuenta de que el público que me acompaña en el asiento de al lado no tiene mi pasión por el automovilismo y a lo mejor le aburro, ¿no? Entonces, cuando iba escribiendo la novela me di cuenta de que no podía escribir una novela sobre Fangio porque hablan los sentimientos, ¿no? Es una admiración absoluta y claro, no quería hacer una novela sobre el automovilismo exclusivamente, ¿no? Tenía que hacer algo más. Así que bueno, en eso va el tema. Y otro detalle un poco curioso también, porque en todo este lío de los coches y tal, pues hay una pequeña anécdota sobre una chica, bueno, me comentaste una pequeña anécdota sobre una chica sueca, si se la puedes contar a esta gente también. Claro, mi hermana seguramente se acuerda de ellos y Juan también. En Argentina el automovilismo es casi como el fútbol, ¿no? Igual. Aquí uno es del Madrid o del Barça, en Argentina uno es de Boca o de River, ¿no? Pero también se es de Ford o de Chevrolet. Y también entonces se era de Fangio o de Galvez. Había esos fanatismos perfectamente marcados y perfectamente abanderados los grupos, ¿no? En una cosa y la otra. Entonces, ya retirado Fangio en el año 62,
él era piloto ya consagradísimo, claro, estaba retirado. Mercedes le nombra jefe de equipo para un grupo de coches que iba a llevar Mercedes a Argentina para hacer un ride en Argentina y probar los coches allí, ¿no? La primera vez que se hacían carreras muy largas. Y con ellos llevan a dos chicas que eran suecas. Eran pues Heidi Rosquist y Ursula Wirth. Las dos chicas eran veterinarias. Y resulta que estas dos chicas pues sabían conducir, ¿no? Es decir, eran veterinarias, estaban acostumbradas a correr en el barro, en la nieve, a enfrentarse con esas dificultades y se dieron cuenta de que conducían bien. Pero claro, a ellas jamás se les pasó por la cabeza competir con Pérez. Estupidez, competir. Entonces resulta que a alguien se le ocurrió, un novio que tenía una de ellas, Heidi, que era la piloto, pues le dijo, oye, ¿por qué? Si tú conduces muy bien, ¿por qué no te da por esto? Entonces las presenta a Mercedes y Mercedes decide llevarlas a Argentina con una campaña publicitaria. Entonces, claro, todos los pilotos en Argentina, cuando ven aparecer las dos suecas, que para colmo estaban bien, ahí, muy bien. Y claro, entonces llegan allí y imagínate, los pilotos allí tangueros todos, ¿no? Diciendo, a ver, Fangio, ¿cómo nos haces esto, hombre? Bueno, lo que pasó fue que, ¿sabes qué pasó? Que resultó que ellas ganaban. Es que ganaban. Pero no solo ganaban, sino que yo quiero encadenarlo con otra cosa, ¿no? Mira, los tíos somos muy simples, ¿no? Somos muy previsibles, ¿no? Pero las chicas, esto de ir buscando las florecitas y los colores y tales, y ellas lo transmitían incluso al automovilismo, estas dos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se permitían el lujo de parar en los tramos, ¿no? Y hacían fotos. Hay fotos en las que estaban ellas en lo alto de la cuna y sacando fotos de los otros que venían como 10 o 15 kilómetros atrás, ¿no? Y ellas sacaban fotos. Y terminaban la carrera con los labios pintados, ¿no? Entonces, tú imagínate los pilotos allí, los más tangueros en Argentina, todos con el cuchillo en la boca, ¿no? Detrás de y algunos con la bragueta abierta también, claro. Intentando, y ellas ganaban, ¿no? Bueno, la cuestión es que en aquella carrera, pues, bueno, esto es ya anecdótico, ¿no? Pero en aquella carrera concretamente, la del 62, un compañero de ellas, sufre un accidente y se mató, ¿no? Entonces ellas deciden abandonar la carrera como compañeras de equipo para solidarizarse con Blue. Y Fangio, que era un tipo cabal, ¿no? Les dijo, no podéis abandonar, ¿no? Porque si abandonáis ahora, dos cosas van a pasar. La primera es que la próxima vez que vayáis a correr no vais a poder correr, porque vais a sufrir la tensión del deporte y no vais a poder correr. Y la segunda es que van a decir que sois unas fracasadas, ¿no? Así que ellas decidieron acabar y evidentemente ganaron aquí la carrera, ¿no? y con mucho lujo. Pero sin embargo no continuaron. Eso es lo asombroso, que no continuaron. Lo que demuestra que, es lo que decía antes, la perspectiva de la vida que tienen las chicas y la que tenemos los tíos es muy distinta, ¿no? Totalmente distinta. ¿Por qué ganando no siguieron? Se la refanfinfla lo del automovilismo a ellas. Es que, tíos corriendo, aquí. Muy curioso. Pues hay otra cosa, otro detalle curioso que me gustaría que nos aclararas un poco a los que estamos a este lado del charco, porque en la novela se trata con bastante frecuencia, está todo ambientado en Argentina y sin embargo habla sobre nazis. Y es raro, ¿no? Porque los nazis supuestamente allí no llegaron, ¿no? Y sin embargo hay bastantes referencias y nazis en Buenos Aires. ¿Qué pintaban los nazis en Buenos Aires? Lo cierto es que el asunto de los nazis en Argentina y en otros países de Sudamérica, como en Brasil, por ejemplo, como en Paraguay, no ha sido así profusamente tratado porque posiblemente no interesaba. En los años 50, en los años 60, estábamos sumidos en la Guerra Fría. Entonces, quien pudiera tener interés en hablar de los nazis, pues posiblemente eran los propios Estados Unidos, y ellos eran los mismísimos interesados en no volver a tocar el tema, ¿no? Pero hubo periodistas como Felipe Piña o Uki Goñi o escritores pues, paisanos como Vázquez Rial, por ejemplo, paisano de aquí de Lugo, pero que nació en Buenos Aires, pues que se dedicaron a investigar sobre los nazis, ¿no? Lo cierto es que en la novela yo cuento datos que son ciertos, datos que son reales. En cierto momento del gobierno de Perón gobernó entre el año 45 y el 55. Entonces, en torno al año 45, 46, 47, Perón recibió en Argentina a muchísimos nazis, de forma oficial. Es decir, él
oficial entre comillas, porque él entregó a von Termann, que era el embajador alemán en Buenos Aires, le entregó 8.000 pasaportes y documentos nacionales de identidad en blanco, ¿no? Para que se rellenasen con la forma que ellos consideraran oportuna. Esos 8.000 nazis entraron en Argentina, o se fueron, o salieron, o se quedaron, en fin. Cada uno hizo lo que pudo, cada uno se maquilló como pudo, otros cambiaron su identidad, de forma que no se sabe realmente ni exactamente cuántos de esos 8.000, más los que entraron de forma ilegal, más los que se fueron, menos los que... En fin, no se sabe exactamente lo que ocurre, cuántos hay, pero que ahí estuvieron. Y la verdad es que hay gente que dice que, bueno, que los avatares políticos de Argentina, los avatares económicos de Argentina, no están solamente ligados al sistema capitalista de Estados Unidos, que siempre se dedicaba a prostituir los países sudamericanos. Hay gente que plantea, como Uki Goñi o Felipe Piña, que dicen que habría que analizar hasta qué medida los capitales alemanes que fueron a esconderse en Argentina y que luego escaparon de Argentina, traídos a España otra vez, tienen parte de la culpa de las grandes crisis argentinas, ¿no? De hecho, investigando un poco esto, te das cuenta hasta qué punto estuvieron nazis metidos en Buenos Aires. Es decir, hay historias de submarinos que fueron llegando durante todo el año 45, a fines del 44, todo el 45, incluso en el 46. Submarinos cargados de dinero, de oro, capital, de todo tipo, que fue refugiándose de manera legal o ilegal en bancos, que fueron fundando empresas para convertirlos en dinero legal, empresas como por ejemplo suministro de aguas públicas en Buenos Aires, o en la creación de usinas eléctricas, que luego, a lo largo de los 50, a principios de los 60, regresan a Alemania, formando parte del famoso milagro alemán. Pero es un dinero que dejó a la Argentina en muchas cosas en la estacada totalmente, ¿no? Y eso, por otra parte, me gusta hablar un poco del nazismo. En mi casa, mi abuelo Florian, ¿te acuerdas, Ana? Tiene una foto que le regalaron los 8 marineros del Graf Spee, un barco hundido en el Río de la Plata. Y yo, claro, de pequeñito, pues miraba aquella foto y mi tío César era comandante de la Marina y yo estaba muy orgulloso de aquello. Pero claro, cuando empiezas a crecer y empiezas a leer historia, empiezas a ver películas, ya empiezas a ver aquel cuadro con un poquito más de resquemor, ¿no? Aquel cuadro estaba firmado por 8 marineros alemanes que habían ido a parar a la ciudad de Cruz del Eje y agradecían a mi abuelo Florian, que por cierto es el narrador de esta novela, ¿no? Agradecen, no sé exactamente el qué, ¿no? Entonces yo, desde chiquitito, me había jurado a mí mismo que tenía que investigar eso y escribir una novela sobre esto, ¿no? Al menos, si no lo sabía, pues inventarlo. Pero lo intenté y de hecho, bueno, quise perdonar a mi abuelo, porque realmente era un tipo fantástico. Y hay una escena en la que más o menos le perdono y ya entenderéis perfectamente por qué y veréis cómo le perdono, ¿no? De hecho, esa foto, vamos, la sigo teniendo con mucho orgullo, la seguimos teniendo mucho orgullo en casa, pero que me gustaría contaros que los nazis ejercieron mucha fascinación en Argentina, ¿no? Claro, un país a medio construir, ¿verdad? Un país mezclado entre italianos, indígenas, turcos, alemanes, suecos, ingleses, y los ingleses campando allí como dueños de casa, los alemanes también, los españoles diciendo, ¿aquí qué pasa, no? Nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué esto no? Bueno, todos esos formando un país a medio construir. Y claro, cuando llegan los nazis allí, imagínate, todos tipos triunfadores, bien peinados, con sus buenos trajes, en misiones ocultas, aparentemente protegidos por el país. Tú dices, ¿esto qué es? ¿Cómo pasa aquí? Pues ejercían fascinación, eran como funambulistas, ¿no? O eran como tíos del circo que llegaron allí a enseñarnos cómo construir un país, ¿no? Y claro, ejercieron fascinación, claro que sí. La obediencia, la perfección, ¿no? El sentido del trabajo, la disciplina. La misma que Aníbal Lecter, ¿verdad? La misma fascinación que Aníbal Lecter, o sea, la perfección, la brillantez intelectual, la música, la perfección para comerse al violinista que desafía en un concierto, ¿no? En fin, esos son los nazis en Buenos Aires. Bueno, pues si nos puedes comentar algo ya sobre la historia en concreto del libro, sobre qué ocurre, o sin darnos muchas pistas, porque si no...
Bueno, la historia en lo fundamental es que Gorgonio, como os digo, Gorgonio Colinas tiene ya 60 años, sigue trabajando para la Embajada Española en Buenos Aires, sigue siendo agregado militar, está muy ajetreado porque esta historia transcurre en el año 47 y él está muy ajetreado recolocando a los refugiados españoles republicanos llegados allí, como digo, algunos tardando años en llegar a Argentina, ¿no? Está intentando trabajar en eso y cuando de repente, pues, el general Perón le llama, coronel Perón le llama, después de esto fue general, para encargarle que busque una lista, un documento en papel, una lista de todos esos 8.000 alemanes que entraron en Argentina, ¿no? Porque resulta que a él le dejan ver una lista que von Terman había hecho de todos los alemanes que habían entrado al país y al ladito ponía el nombre actual de la persona en Argentina. Es decir, era controlar exactamente a esos 8.000 alemanes. El problema es que alguien había tomado la molestia de tachar algunos nombres y llevarse una lista con la clave de quiénes eran esos 93 nombres más destacados de los 8.000, ¿no? Entonces, claro, imaginaos quiénes pueden ser y quiénes pueden estar en esos 93 nombres, ¿no? Hablamos pues de von Ribbentrop, de Goering, en fin, incluso del propio Hitler, decían algunos. Entonces, Perón quería la lista auténtica, la lista sin capar, la lista sin tachar, ¿no? Entonces se la encarga a él. ¿Por qué se la encarga a él? Pues porque le habían dicho a Perón que von Faupel, que era el ministro alemán ante Franco, que había trabajado en Buenos Aires antes, se había traído esa lista a España. Y por tanto esa lista se había quedado en algún lugar de la Embajada Alemana de Madrid. Entonces se le manda a Gorgonio Colinas, un tipo que conocía a los entresijos de la Embajada de Madrid, que buscase esa lista. Entonces Gorgonio tiene que venirse a España con Eva, justo cuando Eva viene a España en el año 47, en junio del 47, y ahí empieza la búsqueda de la lista. Entonces, bueno, esa búsqueda le lleva a Cuba, le lleva a La Habana, y al final pues tiene que regresar a Buenos Aires. En Cuba conoce al Condecito. El Condecito pues está escapado y bueno, y en cierto momento voy insertando en la novela momentos en que el Condecito va escapando, porque tiene que escapar de Buenos Aires. Y bueno, se le ocurre escapar a Colinas, se le ocurre hacerle escapar metiéndole en los coches que corren el Gran Premio Buenos Aires-Caracas, ¿no? Es una forma así un poco bruta de escapar, pero me pareció muy original para poder enseñaros qué es lo que pasaba dentro de los coches en el año 47, qué ocurría dentro de aquellos coches, ¿no? Entonces yo he intentado tratar de transmitiros qué se siente cuando en aquellos cacharros, ¿veis ese tipo de cacharros? Sin jaulas antivuelco, sin suspensiones especiales, sin asientos anatómicos, asientos rígidos. Una tortura. 1.500 kilómetros en un tramo. Un tramo de 1.500 kilómetros y al día siguiente te metes entre pecho y espalda otros 1.500, ¿no? Con 2 cojones, ¿no? Y tienes que ir desde Buenos Aires hasta Caracas. Y volver. 20.000 kilómetros entre pecho y espalda, ¿no? Con el depósito de gasolina en el culo. Y matándose como conejos. Matándose, o sea, unos accidentes y unas cosas. Hay capturas de velocidad de estos tíos de 200 kilómetros por hora en esos coches, ¿no? Entonces el Condecito va escapándose, aprovechándose, se va metiendo en el asiento, pues no hay asiento de atrás, pero tiene que ir escondido ahí detrás e intenta transmitir qué se siente con las piedras pegando con furia en la barriga del coche, ¿no? En asientos de cuero o de lo que fuera, con la gasolina volcándose por el suelo y el copiloto fumando, ¿no? El copiloto fumando. Hay una anécdota de los... No sé si está Ricardo por aquí. Ricardo, ¿estás por aquí? Tu padre era muy amigo de los Emiliosi. Hay una anécdota de Tito, de Torcuatito, que fumaba mucho. Entonces a Dante le enfadaba mucho que fumara. Y hay una anécdota que está el suelo lleno de gasolina el suelo, porque el depósito se había roto. Y te imaginas la gasolina haciendo flash en las frenadas, ¿no? Flash. Y se había quedado el mechero sin gasolina. Y el tío coge el mechero y lo sumerge en el lago de gasolina que tiene abajo para que se le impregne, ¿no? De gasolina. ¿Recordáis los mecheros Ronson de gasolina? Que lo encendía el tío así, con el golpe, se encendía el mechero, no hacía falta las 2 manos, no. El golpe encendía con la gasolina allí. Y el tío fumaba.
me disculpáis que haga una pequeña digresión. Esa aproximación a la muerte que estos tíos tenían, no la tenemos nosotros. Ese fatalismo, ese dejar entrar a la muerte a tomar café contigo y decir, bueno, si salimos de aquí bien y si no salimos, pues no pasa nada. Esa aproximación a la muerte no la tenemos nosotros, ¿no? Y eran tipos de hace apenas 70 años, no estamos hablando de tíos de la Edad Media que se iban a conquistar a Tierra Santa, no. Y a veces me da por pensar que eran muy parecidos a los cruzados, ¿no? ¿A quién se le ocurre meterse en un coche para hacer 20.000 kilómetros sin carreteras? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué es lo que buscas? Metiéndote en 4 hierros mal soldados, impregnado de gasolina y arriesgándote a que en una curva aquello se eche a arder, ¿no? O morirte como una... Iban sin cinturones de seguridad, porque tenían miedo de morir abrasados. Es decir, eran como los caballeros que iban a buscar el Santo Grial, ¿verdad? Era una forma de decir a la parienta, mira, voy por tabaco, ¿vale? Y ya vengo, ¿no? Mira qué coche más bonito tengo, ¿no? Gente valiente, ¿eh? Bueno, pues ahora ya nos gustaría ya que no te voy a preguntar más cosas sobre el libro, porque si no nos lo va a contar todo, aunque queda mucho por leer, porque la verdad es que la historia es muy bonita. Y ya nos gustaría que nos hablara sobre el narrador y sobre el punto de vista que le ha dado. Bueno, ya yo me parece que lo conté la otra vez con la otra novela, ¿no? Yo cuando estudiaba en Santiago, pues estudié literatura inglesa, te hartas mucho de estudiar literatura y por respeto a aquella gente que estudiaba, pues yo con mucha vergüenza no me dediqué a escribir. O sea, yo, ¿cómo me voy a dedicar a escribir habiendo estudiado a la gente que había estudiado, que saben de literatura la mitad, ¿no? Entonces yo soy un escritor tardío, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando llegas a los 50 dices, bueno, ¿y por qué tengo que posponer este gusto y esta vocación que tengo? ¿Por qué lo voy a posponer? Pues por respeto y por vergüenza a aquella gente con la que yo estudié. Entonces, cuando te planteas hacer una novela de este tipo, uno de los problemas que tienes es cómo, técnicamente, cómo estableces el punto de vista. Yo quería enseñaros lo de los rallies, entonces tengo que poner al condecito dentro del coche para poder tener el punto de vista de alguien ajeno a aquellos locos con la gasolina en el suelo, ¿no? Para destacar todavía más la locura que suponía aquello, ¿no? Pero al mismo tiempo no podía contaros demasiadas cosas. Tenía que poner a un narrador con un punto de vista distinto, un narrador subjetivo del que no te puedes fiar, porque claro, lo cuenta todo desde su punto de vista, pero tampoco puedes poner un narrador omnisciente porque pierdes sensibilidad y pierdes proximidad al sentimiento. Entonces, tienes que decidir muchas cosas técnicamente para inclinarte por un punto de vista. Entonces, claro, mi amigo Pedro me decía, oye, ¿por qué no buscas un profesional que te diga esto? Sí. Y yo le dije, mira, Pedro, yo ya a los 54 no quiero un profesional. Ya me voy a permitir el lujo de meter la pata, ¿sabes qué te digo? Y si a alguien no le gusta el punto de vista, pues... Por ejemplo, hay una escena de sexo, ¿podéis tapar los oídos un momento? Hay una escena de sexo que, claro, ¿cómo metes a un tercer narrador o un narrador en ese momento, ¿no? Pues me tomé la libertad de poner cursiva y hacer como en las películas de los 40, ¿no? O sea, aquí esto no tiene nada que ver con el resto, es una escena que me dio a mí la gana de ponerla aquí, la puse en letra cursiva, pero había que ponerla, ¿no? Y la puse. Entonces son ciertas libertades que uno se toma y que al final dice que uno puede meter la pata, pues sí, claro que la puede meter, pero ya me da igual, ¿no? Me da igual, o sea, técnicamente el punto de vista me dio igual. Pero bueno, no obstante, creo que no he metido mucho la pata, creo. Pues yo creo que tenemos ya suficientes datos como para llevarnos una muy buena impresión sobre esta novela, ¿no? Bueno, Juanjo, pues yo creo que ha llegado el momento de despedirnos del público. Vamos a despedir de una forma muy especial. Hace tiempo le mandé un correo electrónico a Juan Ramón, que está aquí sentado, y le dije que, bueno, esperanzado de que se dignase a tocarnos una pieza, una habanera, para que la disfrutásemos todos. Entonces él muy galantemente me preguntó, ¿cuál quieres que toque? Y yo dije, mira, yo jamás me atrevería a aconsejar nada, pero como fantasía tengo la habanera que toca Chucho Valdés en el Teatro Colón de Buenos Aires, ¿no? Así que él ha tenido la enorme gentileza de prepararla para nosotros
Y yo me siento, como te decía, en lo humano me siento halagado, en lo artístico también, y por supuesto absolutamente rendido y agradecido de que estés aquí hoy con nosotros.
Bueno, yo ya para terminar me gustaría despediros y por supuesto llegan los agradecimientos, ¿no? Esto es inevitable. Esto hay que... Bueno, por supuesto a Ismael Gálvez, que está por ahí soportando mis llantos. Aquí ¿dónde está? Ahí está, en los hombros, el derecho y el izquierdo así alternativamente. A Rocío López, que se encargó pacientemente de vigilar el maquetado pecador que yo tengo. A Marta, que ha hecho este maravilloso book trailer que habéis visto, aguantando también mis consejos. Le he dicho, tendría que haberme callado y dejar que tu eficacia haga el resto. Por supuesto a mi primo Juan, que está aquí, que ha hecho los montajes de fotografía y del rol que habéis visto ahí fuera. A Joaquín Castro, el director de la EMA, que me ha hecho el honor de prestarnos esta sala. Por supuesto a Pepe Alba, que está aquí con nosotros, por su paciencia. A Juanra por este maravilloso regalo que nos ha hecho. Y a vosotros por venir, pero me vais a permitir que lo agradezca así de una forma especial. Hace unos días, mi hija Laura, que está estudiando por ahí fuera, vino de vacaciones a pasar unos días y tiene la costumbre de juntarse con sus amigos de la infancia, ¿no? Que son muchos los que le han acompañado hasta el bachillerato y ahora en la universidad, ¿no? Y un día, sentados en la mesa, le decía a Laura, eso es un tesoro, porque personalmente, por ejemplo, yo no tengo esa posibilidad de comer en Navidad con mis amigos de la infancia o mis amigos del bachillerato, porque los más chiquitines están en Argentina, los del bachillerato están en Galicia, los de la universidad también. Entonces, eso es un tesoro que hay que guardar, ¿no? Hay que intentar guardar y preservar. Hoy yo tengo un motivo muy especial para estar contento, ¿no? Porque es la primera vez en muchísimos años que tengo a alguien que me conoce desde que soy chiquitito, mi hermana Ana, mi primo Juan. Tengo a mis amigos, no exactamente de la infancia, pero prácticamente, ¿no? Mi hermana y mi primo Juan. Tengo gente que me ha acompañado durante mi vida profesional, hay gente de la radio, hay alumnos míos por aquí, hay compañeros míos del colegio, los más jóvenes, los más mayores, ya me quedan pocos en la lista de los mayores a mí. Alumnos, exalumnos, pero tengo una alegría muy concreta porque es la primera vez que consigo completar prácticamente todo el círculo vital, ¿no? Porque mi amigo Ramón está ahí al fondo, fue compañero mío en La Tuna, en Santiago, en La Tuna con porcelana. Así que Ramón, quiero que sepas que eres la pieza que me faltaba y que quiero que has conseguido con esta presencia tuya pues que todo esto pues para mí valga lo que vale, más que la novela. Muchísimas gracias.